Antes de morir, el marqués Buben despidió a todos sus asistentes, dejando solo a su confidente más fiel a su lado para escuchar su testamento. De pie bajo la ventana, oí la frágil voz interior que decía: después de mi muerte, entiérrenme junto a la tumba de mi hermano mayor y mi cuñada. La tumba de mi hermano es solo un cenotafio. Enterrarme allí finalmente cumplirá mis años de anhelo por Yun Yang. Me quedé atónito. Yun Yang era la cuñada mayor de Heu Qian, desde que falleció por enfermedad, hace 5 años. Heu Qian también había enfermado gravemente y nunca se recuperó. Así que esta era la razón de todo. Dentro de la casa, la voz de Heu Qian se debilitaba cada vez más. Yun Yang, si hay una próxima vida, prométeme que me casaré contigo primero. De acuerdo. Un dolor agudo me atravesó el corazón. Todos esos años de afecto conyugal no habían sido más que mentiras. Abrumado por la rabia y el dolor, tosí sangre y morí. Al abrir los ojos, había renacido. Esta vez, les dejaré hacer lo que quieran. Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. Suscríbete para leer novelas maravillosas todos los días. Ahora comienza la historia. Afuera retumbaban relámpagos y truenos. Pero en mis oídos ningún rugido pudo ahogar la tierna confesión de Heu Qian antes de morir. Décadas de devoción mutua resultaron ser una mentira. Durante todo este tiempo a quien realmente apreciaba y anhelaba era a su cuñada, quien había vivido en la casa de este marqués como viuda durante décadas. El mundo elogió nuestra felicidad conyugal y nuestra perfecta armonía. ¡Qué broma tan grande! Me sentí mareado. Mis piernas cedieron. Ya no podía sostenerme. Un chorro de sangre se esparció por el borde del pasillo. La mancha carmesí se extiende rápidamente bajo la lluvia. ¡Socorro! La viuda vomita sangre. Que alguien venga rápido. ¡Desastre! El marqués ha fallecido. Tragedia. La viuda sucumbió al dolor y siguió al marqués en la muerte. Los gritos de la sirvienta atravesaron el cielo nocturno. De la noche a la mañana, la residencia del marqués de Buben quedó sumida en el silencio y la tristeza. Señora. Despierte rápido. La criada Yune me despertó con ansiedad. Abrí los ojos lentamente y me encontré tumbada en la cama, momentáneamente aturdida. Al ver el rostro juvenil y delicado de Yune, de repente me di cuenta. Había renacido. Al notar mi mirada vacía, Yune empezó a sudar de ansiedad. Señora. El marqués ha regresado de Jiangnan. Y trajo consigo a la primera señora. Primera señora. Un rostro gentil y delicado apareció al instante en mi mente. Así es. Cuando Heu Qian regresó de sus deberes oficiales en Jiangnan, trajo consigo a su cuñada mayor, Lin Ruiyue. El cielo sobre la casa del marqués Buben comenzó a cambiar desde ese momento. Ayúdame con el maquillaje, dije mientras me incorporaba. Mi expresión era tranquila, aunque ya me había armado de valor. Sí, me aseguraré de que la señora sea aún más hermosa que la primera señora, declaró Yune con plena confianza. Sonreí levemente aunque en el fondo entendía que por muy hermosa que fuera, no significaba nada. A los ojos de Heu Qian, solo Lin Ruiyue era una existencia única. Las demás mujeres eran simplemente comunes y corrientes. Ni qué decir tiene, justo al llegar a la entrada del salón, escuché la risa cordial de la anciana desde dentro. Bien, bien. Qué bueno que hayas vuelto. Tras el fallecimiento de Qifeng, siempre quisimos traerte a casa y acompañarte en tu recuperación en Jiangnan. Ahora que estás aquí por fin puedo descansar tranquila. Una voz delicada intervino, gracias por tu preocupación. Madre, estamos mucho mejor ahora y podemos volver a servirte. Mi esposo, el marqués Buben Heu Qian, habló con voz suave pero profunda. Madre, deja que Yuben Yang se siente y hable. Acaba de regresar. Estar de pie tanto tiempo sería demasiado para su salud. La ternura y la preocupación en esa voz eran algo que nunca había oído en las décadas transcurridas desde que nos casamos. Bajé la mirada ligeramente con una sonrisa autocrítica curvándose en las comisuras de mis labios, pero ya nada importaba. Al renacer en esta vida, estaba decidido a vivir bien. Esta vez, los dejaría con determinación. Entré y las miradas de todos en la sala se posaron en mí.
Al ver esto, Heo Qian retiró rápidamente la mano que sostenía a Yu Benyang y me miró con indiferencia. Lin Ruyue se puso de pie con delicadeza y gritó en voz baja, «Cuñada». Su frágil y delicada apariencia captó la atención de Heo Qian. En verdad, para ser encantadora, viste de blanco matutino. El impecable vestido de seda blanca de Lin Ruyue, tan fresco y etéreo en su sencillez, fue suficiente para conmover a Heo Qian. Sonreí y dije, «Mi cuñada ha vuelto». Sin embargo, mi esposo no nos avisó. Podríamos habernos preparado con antelación. El término cuñada hizo que la expresión de Heo Qian se viera ligeramente afectada, aunque lo disimuló rápidamente. Me miró y dijo con calma, «Te has esforzado mucho en la gestión de la casa desde que Yu Benyang regresó conmigo, y todos somos familia. No hay necesidad de formalidades. Sin embargo, el patio donde se alojará Yu Benyang debería estar ordenado cuanto antes». Me tapé la boca con una risita suave, con un tono suave pero con un toque de aspereza. «Sé que tú, mi hermano y mi cuñada son muy cercanos, pero dadas las circunstancias, deberías tener cuidado con cómo te diriges a ella. Debes llamarla cuñada. Si alguien de afuera te oye llamarla por su apellido de soltera, quizá no te importe. Pero ¿cómo haría eso que la cuñada se enfrentara a los demás?». La expresión de la madre se endureció al instante. Soltó la mano de Yu Benyang y miró a Heo Qian con un tono autoritario. «Wane tiene toda la razón. Qian, debes tener más cuidado. Después de todo, Yu Benyang es tu cuñada mayor». Heo Qian se quedó paralizado por un instante con un destello de disgusto en sus ojos, pero aún así respondió con respeto a su madre. «Mamá, lo entiendo, pero Yu Benyang y yo crecimos juntos. Es solo una costumbre». Al ver que la expresión de mamá se suavizaba, cambié de tema con tacto. «El patio del hermano y la cuñada se limpia a diario. ¿Le gustaría a la cuñada descansar un rato primero?». El patio Brisa fue originalmente la residencia del hermano mayor de Heo Qian, Heo Qifeng, y su esposa, Lin Ruyue. Tras el fallecimiento de Heo Qifeng por enfermedad, Lin Ruyue regresó a su hogar materno en Jiangnan para recuperarse. Esta ausencia duró 2 años. Durante este periodo, siempre que había deberes oficiales en la corte de Jiangnan, Heo Qian se ofrecía como voluntario con entusiasmo. Hizo 3 o 4 viajes de ida y vuelta a Jiangnan en esos 2 años, permaneciendo cada vez varios meses, pasando más tiempo en Jiangnan que en la residencia del marqués. El patio Brisa permaneció exactamente igual. En cuanto Lin Ruyue entró, sus ojos se enrojecieron y se secó las lágrimas con un pañuelo. Su delicado y lastimoso porte quedó al descubierto. Su criada al ver esto murmuró algo descontenta en voz baja, sabiendo perfectamente que Nuestra Señora se entristecería al verlo, pero dejando todo como estaba deliberadamente. ¿Acaso esto no es acaso afligir a Nuestra Señora a propósito? Aunque la voz no era fuerte, todos la oyeron con claridad. Lin Ruyue la regañó rápidamente. «No seas tan grosero. La segunda señora ya se ha esforzado bastante con la casa. Este patio era donde vivía antes. Es comprensible que la segunda señora no pensara en estas cosas». El rostro de Heo Qian se ensombreció mientras me miraba con frialdad. «Ya sabes que Yunian siempre ha sido frágil. Sin embargo, ni siquiera mandaste a alguien a encender el carbón en esta habitación para calentarla». Lin Ruyue me miró y me consoló rápidamente. «Tu cuñada no lo decía en serio. Es solo mi débil constitución». Heo Qian giró la cabeza y dio instrucciones directas a los sirvientes. «Vayan al almacén y saquen la piel de zorro y la piel de zorro blanco que cacé el otoño pasado para hacer un collar y una capa para la primera dama. El suelo también debe estar cubierto. La calefacción por suelo radiante debe estar caliente, y se debe usar carbón vegetal de filamento plateado en la habitación. Arde sin cenizas, por lo que no produce humo». El cuidado en sus palabras era tan meticuloso que incluso yo, como ama de casa, me avergonzaba de mis propios defectos. Y con las prisas por salir a saludarlo, ni siquiera había tenido tiempo de ponerme una capa gruesa, y ahora estaba muerta de frío. Sin embargo, desde que entró en la residencia, no me había dirigido ni una sola palabra de preocupación. Sus ojos endurecidos solo se llenaron de la seguridad y comodidad de Lin Ruyue. Retrocedí un paso con expresión serena, y dije con ligereza: «Date prisa y lleva la cerámica de jade que el emperador le regaló al marqués desde el tesoro, ese biombo tallado,
la pintura antigua y los libros raros al patio de la primera señora. Como la primera señora está frágil, puede entretenerse con ellos en casa para pasar el rato. Marqués, ¿está satisfecho con este acuerdo? Si no, puedo abrir mi tesoro de dote. Lo que usted y su cuñada deseen, pueden tomarlo y traerlo aquí. Lin Ruiyue intervino apresuradamente, no hace falta, no hace falta. Es solo que Qian estaba demasiado preocupado, temía que si me enfermaba, mi madre lo culpara. Qian, has vuelto hace tanto tiempo. Deberías volver a tu patio a cambiarte de ropa y descansar un rato. Hace más de medio año que no ves a tu cuñada menor. Regresa pronto. Heu Qian pareció finalmente darse cuenta de su incorrección. Tras un momento de vacilación, dijo, entonces regresaremos primero al patio. Yun Yan, deberías descansar. Me tapé la boca y bromeé. Marqués, ¿en serio? Aunque tú y tu cuñada crecieron juntos como novios de la infancia, ella sigue siendo tu cuñada después de todo. Mi madre ya te ha aconsejado mantener el decoro. ¿Cómo puedes seguir llamándola por su apellido de soltera? Si otros se enteraran, ¿cómo los enfrentaría tu cuñada? Mis palabras palidecieron al instante apretándose el pecho con fuerza. Dijo, me siento un poco mareada y no quiero despedirlos a ti ni a tu segundo hermano. Dicho esto se retiró lentamente a la casa, apoyada por su criada. Heu Qian y yo regresamos al patio de Butón, carraspeando levemente. Sacó una caja bordada de su manga. Wane, estos son pañuelos bordados por artesanos de Jiangnan. Conociendo tu afición por la costura, te compré algunos. Miré la caja de brocado y casi me parto de la risa. En mi vida anterior, había traído innumerables tesoros de Jiangnan para Lin Ruiyue, pero solo estos pañuelos para mí. En aquel entonces, los atesoraba con cariño y los guardaba con esmero. Ahora que lo pienso, su favoritismo era tan descarado que incluso las criadas a mi lado estaban indignadas, con el rostro enrojecido de ira. Aún así sonreí y acepté los pañuelos. Gracias, Marqués. Al ver mi expresión tranquila, parecía ansioso por explicarse. Su rostro se sonrojó. Traer a Yuan Yuan de vuelta esta vez fue idea de madre, no mía. Siempre ha sido frágil desde la infancia y volvió a enfermar durante el viaje. Así que al regresar, no pude evitar apresurarme un poco, temiendo que la desairaras y dieras de qué hablar. Sé lo mucho que te esforzaste administrando la casa del marqués como señora de Buan, y agradezco sinceramente todos tus esfuerzos. Se levantó y me apretó la mano con fuerza como para consolarme. El Festival de los Faroles es en 2 días. ¿Te gustaría que te acompañara a ver los faroles? Ese tono tan condescendiente me irritó mucho y disimuló mi disgusto. Asentí levemente. Muy bien. Hacía mucho que no disfrutaba de las linternas. Se giró para darle instrucciones a la criada. Dormiré en el estudio esta noche. Aún tengo algunos asuntos que atender, así que no perturbaré el descanso de mi señora. Tras la partida de Heu Qian, Yune se llenó de indignación, casi se le caían las lágrimas de la ira. Señora, ¿no le está dando el marqués una bofetada? No ha vuelto en medio año, y ahora no solo regresa con la primera señora, sino que además la trata así. Negué con la cabeza. No te lo tomes a pecho. Habiendo sufrido una traición en mi vida pasada, mi corazón llevaba mucho tiempo entumecido. Al día siguiente el marqués fue a la corte, y llevé a mi doncella a presentarle mis respetos a mi madre, pasando por el jardín trasero. Escuché a alguien llorar. Caminé entre las flores y los arbustos y vi que quienes estaban sentados allí no eran otras que Lin Ruiyue y su criada, Yue. La voz de la criada estaba llena de preocupación mientras me consolaba. Señora, por favor, no llore. El marqués no pretendía evitar visitarla. ¿No vio cómo la segunda señora la estaba haciendo pasar un mal rato, y el marqués la defendió? ¿Cómo pudo siquiera pensar en superarla, la legítima señora? Lin Ruiyue sollozó con delicadeza. No digas más. Sé que ella es la verdadera marciana. ¿Qué soy yo, después de todo? ¿Solo una mujer desdichada que perdió a su marido? La criada Yue bajó la voz, pero su tono era de indignación. Pero originalmente era el segundo joven amo quien la joven se sentía atraída. Fue el amo quien te prometió con el amo mayor, prometiendo que heredaría el marquesado.
¿Quién iba a imaginar que el amo mayor fallecería tan solo unos años después del matrimonio, dejando a nuestra joven y hermosa dama, viuda? Lin Ruiyue sollozó suavemente. Es solo mi miserable destino. No hablemos más de eso, continuó Yue, pero el marqués te quiere mucho. Señorita, dijo que la cuidaría toda la vida. No prometió encontrar una solución. Mira lo de anoche. ¿No durmió el marqués en el estudio? Qué bien se llevan. Prometió no tocar a esa Senguane, y de hecho no ha compartido cama con ella. Al oír estas palabras, di un paso al frente con una sonrisa burlona en las comisuras de los labios. Qué bien se llevan. ¿Sabes entonces que esta pareja tan bien hecha nunca ha sido algo de lo que se pueda hablar abiertamente? Un cuñado menor y su cuñada viuda, ignorando por completo los chismes de la gente común, reuniéndose en privado una y otra vez, ¿dónde me deja eso? A la esposa legítima. ¿Acaso te importan los principios morales y las normas sociales que rigen nuestro hogar? Ante estas palabras, Lin Ruiyue tembló palideciendo de alarma mientras tartamudeaba. Cuñada, no debes malinterpretarme. ¿Yo malinterpretar? Di un paso al frente con la mirada afilada como una espada, el oído y la vista penetrantes. No soy una guchiana, y no tienes por qué fingir este lamentable comportamiento. Como mujer deberías conocer el decoro, la rectitud, la integridad y la vergüenza. Además, como primera dama de la casa del marqués, semejante comportamiento egoísta acarrea deshonra para toda la finca. Lin Ruiyue se mordió el labio inferior con lágrimas en los ojos. Cuñada, ¿por qué tienes que ser tan agresiva? Disgustada, no quise prolongar la discusión y me di la vuelta para irme. Cuando fui a presentarle mis respetos a mi suegra, la viuda me tomó de la mano y habló despacio. Wang Yang, sé que has sufrido mucha injusticia últimamente. Escúchame. La casa de nuestro marqués ha sido distinguida durante generaciones, y cada paso que damos es observado por otros. Como ama de casa, debes considerar el panorama general en todos los asuntos y priorizar la reputación de la familia. Te aseguro que tu posición en la casa se mantendrá inquebrantable. En cuanto a Qian, también hablaré con él. Aunque su voz era suave, transmitía una autoridad innegable. Al oír esto comprendí que los sirvientes le habían contado a la anciana lo sucedido en el jardín. Bajé la mirada y respondí, madre, quédate tranquila, lo entiendo todo. Por la noche les pedí a los sirvientes que llevaran sopa de pichón al patio, donde Lin Ruiyue estaba sentada bajo un árbol tocando la cítara. Al verme entrar, se levantó rápidamente. Mi cuñada está aquí. Parecía completamente indiferente al incidente de la mañana. Yo también sonreí y le respondí, hoy te hice preparar sopa de pichón, cuñada, para que te nutrieras. La criada tomó la sopa y la puso en la mesa, donde también había un tazón con nido de pájaro. Lin Ruiyue notó mi breve pausa y luego sonrió con dulzura, diciendo, este es el nido de pájaro rojo que Qian trajo esta mañana, allá en Jiangnan. Me lo mandaba a beber todos los días. Le insistí en que no se molestara, ya que ya no me interesa. Te están interrumpiendo desde fuera. La señora tose 2 veces cada mañana al despertar, y cuando el marqués lo oye, insiste en que nos aseguremos de que se lo beba a diario. La señora debería apreciar la sincera preocupación del marqués. Sus palabras estaban cargadas de provocación y orgullo. Nido de pájaro rojo, qué manjar tan lujoso. Consumirlo a diario costaría cientos de cuentos de plata al mes. Heu Qian sin duda no escatima en gastos. Bajé la cabeza y sonreí levemente. Después de todo, mi cuñada no tiene parangón. Naturalmente mi esposo te trata diferente. Algo tan preciado como el nido de pájaro rojo es excelente para nutrir el cuerpo. Hace medio año, mientras recogía vainas de semillas de loto para prepararle un tazón de sopa a mi madre, caí accidentalmente al lago. Tras resfriarme, desarrollé una tos persistente. El médico le recomendó una ración diaria de nido de pájaro para su recuperación. Sin embargo, Heu Qian respondió, una ración diaria de nido de pájaro para su recuperación. La casa del marqués no ha sido tan próspera en los últimos años. ¿Dónde encontraríamos esos fondos de sobra? No había fondos de sobra para un nido de pájaro para su propia esposa. Sin embargo, su cuñada se alimentaba a diario con un nido de sangre de primera calidad. Me dolía el corazón de amargura al darme la vuelta.
Vi a Geukian paralizado en la puerta del patio. Debió de venir directamente después del juicio. Escuchó cada palabra que dijimos. Me miró a punto de decir algo, pero no quise oírlo. ¿El marqués también ha venido a ver a mi cuñada? ¡Qué oportuno! Ya me iba. Puedes hacerle compañía. Tengo otros asuntos que atender. De repente me agarró la mano. Wang Yang. No es lo que piensas. Yuan Yan siempre ha sido frágil desde la infancia. Su tos nunca se curó del todo. Así que lo interrumpí con un tono gélido. El marqués no necesita explicarle sus acciones a esta humilde esposa. Después de todo, es justo tratar bien a la cuñada. Dicho esto, solté la mano bruscamente y me di la vuelta para irme. Geukian la persiguió a toda prisa cuando, de repente, se oyó el grito de una criada desde atrás. Señora, ¿qué le pasa? Que alguien llame al médico. Geukian se detuvo en seco y se giró presa del pánico para apoyar a Lin Ruoyue. Yuan Yang, ¿qué le pasa? Que alguien tome mi tarjeta y llame al médico imperial. Lin Ruoyue enfermó y el marqués incluso se ausentó de la corte, permaneciendo a su lado día y noche en el patio de Qingfeng. Tras difundirse la noticia, su madre guardó silencio durante un largo rato antes de llamar a Geukian y reprenderlo severamente. Al día siguiente Geukian asistió a la corte. Lin Ruoyue se recuperó milagrosamente de su enfermedad. Cuando me enteré de esto en el patio de Butong, simplemente sonreí. En estas casas nobles, este tipo de escándalos son el mayor tabú. Ambos deseaban estar juntos, pero nunca consideraron que un cuñado menor, con una esposa legítima, que quisiera casarse con su cuñada viuda fuera una desgracia que podría arruinar a toda la familia. ¿Cómo iba a permitirlo la matriarca? Tras mucha deliberación, finalmente mojé mi pincel en tinta y escribí una carta a mis padres, que estaban destinados lejos en la frontera. Les expliqué cómo el corazón del marqués pertenecía a otra persona, y que no deseaba seguir desperdiciando mis años en la casa del marqués, ni quería seguir enredado con él, para no manchar la reputación y la dignidad de la casa del general. Encontraría la manera de irme y una vez instalado, informaría a mis padres de mi paradero. Tras confiarle la carta a Yune, comencé a empacar mis pertenencias, guardando cuidadosamente los billetes de plata y escondiéndolos cerca de mí para futuras emergencias. El Festival de los Faroles llegó pronto, y Guqian había prometido acompañarme a admirarlos. Justo cuando estábamos a punto de irnos, vi a Lin Ruoyue sentada también en el carruaje. Ese día vestía un vestido azul cielo inusual, cubierto con una capa blanca de piel de zorro, una de mi dote, y me vio paralizada. Guqian explicó, a Yun Yang no le gusta usar otros colores. Vi esta capa blanca de piel de zorro en tu armario, y como no la usas a menudo, la saqué para Yun Yang. Probablemente había olvidado hace tiempo que esta capa blanca de piel de zorro estaba hecha de un zorro que él mismo cazó durante nuestro compromiso. La apreciaba mucho y la mandé a confeccionar especialmente para convertirla en una capa, casi nunca la usaba por su gran valor, y ahora, Lin Ruoyue la cubría sin más. Lin Ruoyue, delicada como una orquídea en un valle apartado, se cubrió la boca con un pañuelo y tosió levemente, fingiendo quitarse la capa. No sabía que esto era de mi cuñada. Me la quito enseguida, dijo. Le tomé la mano con una leve sonrisa. Cuñada, no hace falta ser educada. Esto está hecho con el zorro blanco que Guqian cazó. Es justo que lo uses. Guqian me miró sorprendido como si hubiera notado algo inusual en mí hoy. Por un momento pareció aturdido queriendo explicarlo, pero sin saber por dónde empezar. Lin Ruoyue arrojó el pañuelo que tenía en la mano con indiferencia y abrió una pequeña caja en el carruaje. Saqué otra y la examiné con más atención. La caja contenía más de una docena de pañuelos, idénticos al bordado de Jiannan que Guqian me había regalado. Algo que una vez atesoré como una joya preciosa ahora parecía nada más que un objeto trivial que otros desechaban con descuido. Cerré los ojos. Está oscureciendo. Empieza el Festival de los Faroles. Vamos. La multitud que admiraba los faroles era densa, hombro con hombro. Guqian nos seguía, mientras Lin Ruoyue y yo disfrutábamos de las linternas que había delante, y nos parecían encantadoras. De repente Guqian me entregó una linterna. Una pequeña linterna con forma de conejo encantadoramente ingenua. Wang Yang, esto es para ti.
Siempre te han gustado este tipo de cosas. Sonreí levemente y le di las gracias. Mi esposo Lin Ruyue también se alegró al ver lo bien que se llevan tú y tu cuñado. Como tu cuñada, me alegro mucho por ti. Antes, alguien también me compraba las linternas que me gustaban. Mientras hablaba, su expresión estaba llena de melancolía. Guqian dijo rápidamente, en este puesto no hay la linterna de orquídea que te gusta. Vi algunas más adelante. Vamos a comprarte una. Dicho esto, caminó junto a Lin Ruyue. De repente se desató el caos cuando alguien gritó, ¡fuego, corran! La multitud retrocedió en tropel y antes de que pudiéramos evitarlo, Lin Ruyue tropezó y cayó pesadamente al suelo. Guqian la atrapó rápidamente gritando, Yun Yang, agarrándose el abdomen. Lin Ruyue frunció el ceño y dijo, Qian, me duele el estómago. Guqian la levantó y corrió rápidamente hacia el fondo del callejón, gritando a los sirvientes deténganse rápidamente de quienes causan problemas. No dejes que nos bloqueen el paso. Debemos regresar a la finca de inmediato. La multitud me empujó contra la pared y casi caigo, mientras Juner me protegía desesperadamente. Grité con fuerza, esposo, sálvame. Sin embargo, ni siquiera giró la cabeza, desapareciendo al instante con Lin Ruyue en brazos. La multitud se abría paso a empujones, y los gritos y llantos se oían uno tras otro. Algunos aprovecharon el caos para saquear, incluso arrebatándoles joyas del cabello y el cuerpo a mujeres nobles y jóvenes. Las llamas se extendieron, iluminando media calle. Juner y yo luchamos con todas nuestras fuerzas para escapar a la entrada del callejón donde estaban estacionados los carruajes, solo para descubrir que el carruaje del marqués y todos los demás ya se habían ido. Había olvidado que aún tenía una esposa que era empujada en las calles, cuya vida también corría peligro. En su corazón y en sus ojos, solo existía Lin Ruyue. De repente me detuve frente al aire nevado de la capital, y luego me di la vuelta y caminé en otra dirección. Juner me siguió corriendo. ¿A dónde va, señora? Me sequé las lágrimas. De ahora en adelante, ya no soy la señora del marqués de Boan. ¿Aún quieres seguirme? Juner hizo una pausa y asintió con firmeza. Donde quiera que vaya, señorita, Juner la seguirá, le susurré, instruyéndole que buscara una oportunidad para difundir la noticia de que el marqués de Boan había abandonado a su legítima esposa para salvar a la viuda de su hermano. Los ojos de Juner se iluminaron. A la gente común le encantaba cotillear sobre los escándalos de las casas nobles mientras tomaban el té. Dentro de la residencia del marqués de Boan, el rostro de la anciana viuda estaba ensombrecido por la ira mientras miraba a Heu Qian con enojo. Wang Yang es tu legítima esposa, pero la abandonaste en peligro y, en su lugar, te llevaste a Yun Yang. Ahora toda la capital conoce el profundo afecto y la rectitud del marqués de Boan hacia su cuñada viuda. De verdad, te has superado. Wang Yang no es más que una mujer frágil. La dejaste sola entre los alborotadores sin un solo guardia. Ha pasado una noche entera y aún no la han encontrado. Heu Qian, te pregunto, ¿en qué estabas pensando exactamente? ¿Has considerado cómo le explicarás esto a la familia si algo le pasa a Wang Yang? Con tantas criadas y sirvientes en la casa, ¿no había nadie más que pudiera traerla de vuelta? ¿Tenías que ser tú personalmente? ¡Qué cariño y rectitud! Y precisamente por eso te rodeó el cuello con sus brazos cuando la cargaste de vuelta, justo delante de los guardias que patrullaban. Esta mañana, incluso los vendedores ambulantes de tofu cotilleaban sobre el romance entre el marqués de Boan y su cuñada viuda. Heu Qian explicó apresuradamente, Yun Yang se cayó. Presa del pánico, la llevé primero a la mansión. Sufría tanto dolor que su rostro palideció mortalmente. Madre, ¿sabes lo frágil que siempre ha sido la salud de Yun Yang?, regañó la anciana con dureza. Desde que Yifeng falleció, su salud ha sido precaria. La alimentan a diario con nidos de vencejos y todo tipo de tónicos. Es más delicada que una anciana como yo. Una sola caída podría poner en peligro su vida. Ahora es su legítima esposa, la marquesa de Boan, cuyo destino se desconoce y cuyo paradero se encuentra desaparecido. ¿Ha mostrado alguna preocupación? ¿Ha ido a buscarla? Heu Qian se defendió. Ya les ordené a los sirvientes que buscaran a Wang Yang. Seguro que la encontraremos. Justo entonces, un sirviente entró frenéticamente. Marqués.
Terribles noticias. Las criadas enviadas a buscar a la marquesa acaban de regresar para informar. En el callejón donde se separó ayer, encontraron el pañuelo de la marquesa, junto a la orilla del río. También estaba uno de sus zapatos bordados, manchado de sangre. Temo que la marquesa esté en grave peligro. Dicho esto, entregó los objetos encontrados con ambas manos. Al oír esto, la madre se desplomó en su silla, gimiendo de dolor. Miguane. Geukian miró con incredulidad los zapatos y el pañuelo manchados de sangre tirados en el suelo. Le temblaban las manos al intentar recogerlos. Pero su cuerpo se sentía débil, completamente falto de fuerza. ¿Cómo pudo caerse al río? ¿Cómo pudo alguien desaparecer así como así? Geukian retrocedió varios pasos, murmurando para sí mismo. ¿Cómo es posible? Estaba con su criada. Planeaba volver a buscarla. ¿Cómo pudo desaparecer así como así? La anciana niñera de mi patio se abalanzó, agarrando los zapatos en el suelo, y gimió: señorita, ay, mi señorita. Luego miró con odio a Geukian. El marqués dijo que volvería a buscar a mi señora. Sin embargo, pasó toda la noche en el patio de la primera señora. Ahora mi señora ha desaparecido. Bien. Qué excelente marqués de Buan es usted. Si algo le sucede a mi señora, me aseguraré de que los escándalos de su casa, el marqués de Buan, se difundan por toda la capital. El tío y la cuñada se comportan inapropiadamente, se entretienen en situaciones ambiguas, pasan el día en el patio de la cuñada, presentándole sus respetos y sirviéndole medicinas desde el amanecer hasta el anochecer, pero descuidan a su propia esposa. Si el marqués desea casarse con otra, ¿por qué no lo dice abiertamente? ¿Debe recurrir a dañar a mi dama para complacer a esas intrigantes mujeres? Mi joven ama estaba perfectamente bien cuando se fue contigo. ¿Cómo pudo caer tan casualmente? ¿Por qué cuando el marqués se llevó a 2 personas, solo una regresó? Si el marqués no trae a mi joven ama de vuelta, juro que arriesgaré mi vida para llevarlo a la corte. En el punto álgido del alboroto, un sirviente del patio King Feng vino a informar. Mi señor, algo parece estar mal con Nuestra Señora. Por favor, venga rápido a verla. La anciana enfermera escupió con desdén. Ja. Siempre usa su mala salud como excusa para aferrarse al marqués. ¡Qué descarada! A ver qué más puede hacer esta supuesta primera dama de la casa del marqués. Ahora que ya causó la muerte de mi joven ama, regañó la anciana, aún no han encontrado a la marciana, y si tu ama no se encuentra bien, llama a un médico. ¿Por qué buscar al marqués? ¿Sabe diagnosticar enfermedades? La pequeña doncella respondió entre lágrimas: señora, la primera dama parece estar sangrando. La partera dice que parece un aborto. Ante estas palabras, todos quedaron atónitos. En el patio, Lin Ruyue se agarraba el estómago, retorciéndose de dolor y sollozando. ¿Dónde está el marqués? ¿Por qué no ha venido? Me duele mucho el estómago. La anciana permanecía en el patio con una expresión gélida. El médico de cabecera, sudando profusamente, informó: señora, la primera esposa ya está embarazada. Con 2 meses de embarazo, Geukian se arrodilló en el patio, inclinándose repetidamente: madre, todo es culpa mía. No tiene nada que ver con Yun Yang. No pude controlarme y la obligué. Desde dentro de la casa se oían gemidos constantes: Qian, sálvame. Mi niñera fulminó con la mirada al marqués: con razón mi jovencita había perdido la vida tan repentinamente. Así que el marqués y su propia cuñada cometieron tales actos, asesinando a mi señora para casarse con otro. Mi pobre y desafortunada señora, informaré de esto a nuestro general y exigiré justicia para mi señora. La anciana retuvo a la niñera: daré una explicación a Yun Yang y a la familia Sen. Luego se giró para dar instrucciones al médico: preparar una dosis de abortivo, preparar una infusión fuerte y dársela a la señora. Sella las puertas del patio. Ni una palabra de esto debe difundirse, aunque oiga el más mínimo rumor. Ninguno de ustedes vivirá para ver otro día. Geukian se arrodilló en el suelo, suplicando: madre, ese es mi propia sangre, tu propio nieto. Una bofetada, un golpe resonante lo abatió. Deshonra. Aunque Wu y el marqués no tuvieran herederos, este niño no debe ser conservado.
Guardias, arrastren al marqués al salón ancestral para que se arrodille. No debe levantarse sin mi permiso. Dale la medicina a la primera dama y asegúrate de que beba hasta la última gota. Lin Ryue fue obligada a tomar la poción abortiva, sus llantos y gritos resonaron en el patio de King Feng toda la noche. Al amanecer, trajeron palanganas de agua ensangrentada del patio de King Feng. Lin Ryue había perdido a su hijo. La anciana permaneció junto a su cama, indiferente al abrumador hedor a sangre en la habitación, observando fríamente su pálido rostro con lástima. Lin Ryue derramó lágrimas. Madre, dijo la anciana con severidad, ahora tienes dos caminos para elegir. Primero puedes entrar al templo familiar para abstenerte de comer carne y recitar escrituras budistas. De ahora en adelante seguirás siendo la esposa de Heu Qifeng, la primera dama del marqués Wu. Heu Qian salió del salón ancestral y se arrodilló ante la anciana. Madre, Yuning no puede ir al templo familiar. ¿Cómo podría su cuerpo soportarlo? Madre, ¿por qué no nos concedes nuestro deseo a Yuning y a mí? Sabes que los tres crecimos juntos y siempre quise casarme con ella. Ahora que Wang Yang también se ha ido, ¿por qué no me dejas casarme con ella? La anciana lo miró con decepción. Es tu cuñada. La casa de nuestro marqués de Buben no puede soportar semejante escándalo. Hay una segunda opción, regresas a la familia Lin y dejas de ser la esposa principal de la casa del marqués de Buben. Después de aproximadamente un año, cambia tu nombre y entra en la casa como concubina. Sin embargo, a partir de entonces, no podrás aparecer en público y deberás permanecer recluida en el patio interior para siempre. Antes de entrar en la casa del marqués como concubina, deberás beber una poción de esterilidad. No puedes tener hijos del linaje del marqués. No puedo arriesgar la reputación ni el futuro de la casa del marqués. El rostro de Lin Ryue palideció, el templo familiar y una concubina que no puede ver la luz del día. Este sería su destino a partir de entonces. Un mes después, Lin Ryue regresó con la familia Lin. Desde entonces, nadie volvió a saber de su paradero. La familia Lin solo dijo que se había casado con alguien de un lugar muy lejano. Medio año después, el marqués de Buben tomó una concubina. Por la noche, una pequeña silla de manos rosa fue llevada a la residencia del marqués. No hubo banquete de bodas ni celebración, y nadie sabía quién era realmente la concubina. Solo se sabía que vivía en lo profundo del patio interior, sin siquiera poner un pie fuera de la puerta. En cuanto a mí, tras salir de la capital con Yune, nos dirigimos a un pequeño pueblo del suroeste. De niño viví aquí con mis padres durante un tiempo. El lugar era como la primavera todo el año, lleno de flores y la gente era sencilla y honesta. Aquí las mujeres podían aparecer en público sin ser criticadas. Después de instalarme, usé los billetes de plata y las joyas que había traído para alquilar un pequeño patio. Las excelentes habilidades culinarias de Yune me resultaron muy útiles. Abrimos un pequeño puesto de bontons, que vendía desayunos solo por la mañana temprano y cerraba al mediodía. Poco a poco nuestro puesto empezó a dar ganancias, y nos llamábamos hermanas, adaptándonos por completo a la vida en el pequeño pueblo. Envié una carta a mis padres en la frontera explicándoles la situación. La señora del marqués de Buan en la capital había fallecido, y en el pueblo del suroeste aún vivía una mujer recién viuda llamada Sengwane. Mis padres me respondieron pronto diciendo que se sentían profundamente culpables al recibir mi carta por no haberme encontrado un buen marido y que había sufrido mucho. Aceptaron tácitamente mis acciones, aunque a mi madre le preocupaba que nunca pudiera casarme en el futuro. Pero el padre dijo que mientras Wane sea feliz, no importa si se casa o no. Sin embargo, la casa del marqués de Buan ha ido demasiado lejos al intimidar a otros. Sin duda, buscaré justicia para Wane. La carta también mencionaba que habían escrito a la niñera, instruyéndole que trajera toda la dote y las pertenencias que quedaban en la residencia del marqués, asegurándose de que la casa del marqués no se aprovechara de ellas. 2 meses después, la niñera llegó a la dirección que mis padres me habían dado, dándome unas palmaditas en la espalda. Sollozó, me diste un susto de muerte, señorita, aunque te escondieras. Debiste habérmelo dicho. Casi luché contra ellos, y estaba lista para ir a la frontera a buscar a tu padre y a tu madre para que pudieran vengarte. Mis ojos se llenaron de calor mientras acariciaba suavemente la mano de la niñera y le decía en voz baja, querida niñera, no te preocupes,
todo sucedió tan de repente que realmente no tuve tiempo de informarte. Pero mírame ahora, viviendo libre y feliz. La anciana niñera levantó la mano, secándome suavemente las lágrimas del rabillo del ojo, y exclamó con sorpresa y deleite: mi señora, no lo sabría, pero el marqués Buan ha estado enfrentando repetidos reveses en la corte últimamente sin éxito. Debe ser el amo quien trabaja entre bastidores, uniendo fuerzas con los funcionarios de la corte para destituirlo, lo que le ha hecho perder el favor del emperador y sufrir una gran humillación. Ya no siento nada por Heu Qian, simplemente no quería preocupar a mis padres. Por suerte el barco ligero ha atravesado innumerables montañas, y en esta vida, mi deseo por fin se ha hecho realidad. Este lugar está a 1000 millas de la capital, y nadie sabe quién soy. Vivo muy contento, todos los días después de vender bontons planto flores y disfruto del paisaje en el patio, o paseo en bote por el lago cerca del pequeño pueblo para divertirme. Al año siguiente una caravana de mercaderes de la capital se detuvo en mi tienda para comer, y durante la conversación, recordaron viejos sucesos de la capital. ¿Acaso la esposa del marqués Buan falleció así como así? Exactamente, oí que ni siquiera encontraron el cuerpo. Después de eso muchos intentaron concertar matrimonios para el marqués Buan, pero él nunca se casó, solo tomó una concubina. Tengo un primo que trabaja como obrero a largo plazo en la casa del marqués, y dice que la concubina se ha vuelto completamente loca. ¿Quién sabe qué sucios secretos se esconden en esa noble casa para llevar a una persona tan noble a tal estado? Esa dama Hou, el marqués Buan, sigue insistiendo en enviar gente a buscarla afuera, como si fuera un hombre devoto. Fruncí el ceño al oír esto, pues ya estaba muerto. Heu Qian y Lin Ruiyue por fin podían estar juntos, ¿por qué demonios me buscaba con tanta desesperación? Sin embargo, mi corazón estaba intranquilo, lleno de aprensión. Ese día, cuando Juner y yo abrimos la tienda, alguien apareció en la puerta. Me quedé paralizada al instante. Era Heu Qian. Me vio con los ojos llenos de sorpresa, y se adelantó para bloquear la puerta que intentaba cerrar. Wang Yang, ¿estás viva? Por fin te encontré. Resultó que alguien que pasaba por el pueblo me había visto y al regresar a la capital, se fijó en los carteles con mi imagen que el marqués Buan había colocado buscándome. Atraídos por la recompensa, informaron a la casa del marqués que habían visto a alguien parecido a la marciana en un remoto pueblo fronterizo. Heu Qian envió a sus hombres a buscarme y efectivamente me encontraron. Lo miré y le dije: mi señor, ¿para qué molestarse en buscar? Ya está con la persona que ama, ¿verdad? Yun Yang es con quien siempre ha deseado casarse, y si yo no soy quien desea, ¿por qué aferrarse a mí? Heu Qian negó con la cabeza con una expresión sombría: Wang Yang, te he hecho daño, pero nunca tuve la intención de separarme de ti, ni pensé en dejar que alguien tomara tu lugar. Lo miré, mis ojos se llenaron de burla. Marqués, hemos estado casados durante años, pero pasamos poco tiempo juntos, seguramente tus días con Yun Yang en Jiangnan fueron mucho más alegres, de lo contrario no la habrías dejado embarazada, siempre quisiste casarte con ella, pero el destino jugó su broma cruel. Ella estaba comprometida con tu hermano mayor, lo que los obligó a separarse. Ahora que nada se interpone entre ustedes, ¿por qué insistir en perseguir este obstáculo? ¿Por qué no me concedes mi libertad? Heu Qian me agarró del brazo para explicarme: Wang Yang, ese niño fue un accidente. Yun Yang estaba angustiada y borracha, se aferró a mí y no pude liberarme, así que, pero el niño no nació después de todo, el heredero de mi casa, el marqués Buben, solo puede venir de ti. Abrí su mano, pronunciando cada palabra con claridad. Si me hubieras mostrado incluso una pizca de afecto en ese entonces, no habríamos llegado a esto. Me fui porque estaba completamente decepcionado de ti. En ese momento de vida o muerte me di cuenta de que nunca fui tu primera opción. Ni siquiera volteaste la cabeza, nunca consideraste que podría estar en peligro mortal, nunca me miraste. Si no fuera por mi pura suerte, Xingwane habría muerto durante el Festival de los Faroles del año pasado. Heu Qian, tú fuiste quien se dio por vencido conmigo. Desde esa noche dejé de ser tu esposa. Saqué la carta de divorcio que había preparado durante mucho tiempo, pero que había guardado conmigo todo este tiempo, y se la entregué. Marqués, si aún albergas algún remordimiento, firma. Los ojos de Heu Qian se enrojecieron mientras bajaba la cabeza. Siempre creí que era el destino que no pudiera casarme con Yun Yang, con mi hermano mayor falleciendo temprano, ella se quedó sola e indefensa. Me dolía el corazón por ella sin nadie en quien confiar, y pensando en nuestro vínculo de la infancia,
quería cuidarla desde la infancia se convirtió en un hábito en todo, siempre prioricé sus sentimientos primero y al hacerlo, te hice daño. Ahora entiendo, Wang Yang, que me preocupo por ti. Yun Yang no representa una amenaza para ti, ella es simplemente una concubina, y habiendo tomado la poción de esterilidad, no puede tener hijos, no puede abandonar la propiedad, solo una concubina confinada al patio trasero. Mientras estés dispuesto a regresar a la finca, Wang Yang, nuestro hijo será el heredero de la casa del marqués de Buben. Lo interrumpí, mi señor, ya no hay posibilidad entre nosotros, estos asuntos son cosa del pasado, no hay necesidad de volver a mencionarlos. No regresaré a la capital contigo, firma este acuerdo de divorcio y no tendremos nada que ver el uno con el otro de ahora en adelante. Me miró, ¿qué pasa si me niego al divorcio? Lo miré fijamente y me burlé, sabes que el día después de que trajiste a Lin Rui de Jiangnan, ya sabía de tu aventura con ella, incluso le prometiste que no compartirías la cama conmigo y que encontrarías la manera de casarte con ella. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no eras mi esposo. Desde ese día me cansé por completo de ti y decidí dejarte, mi señor, porque no nos separamos amistosamente, cada uno encontrando su propia felicidad. Aquí no necesito esperar a diario el regreso de mi esposo, ni preocuparme por sus afectos. Por otra parte, vivo bastante bien, mucho mejor de lo que nunca lo hice como esposa del marqués. De ahora en adelante, mi señor, no vuelva, si aparece, dejaré este lugar por otro donde no pueda encontrarme. Heu Qian se quedó en el pequeño pueblo durante medio mes, viniendo a la tienda todos los días para sentarse y comer un tazón de bontons, simplemente se sentó a la mesa, observándome saludar a los clientes, observándome cocinar hábilmente los bontons, observándome charlar con clientes familiares, mi rostro brillaba de felicidad. Finalmente, Yune no pudo contenerse más y barrió la escoba alrededor de sus pies. Marqués, de vuelta en la residencia del marqués, la joven sufría un sinfín de dificultades, todos los días, solo estaba preocupado por otra mujer. Alguna vez consideró cómo se las arregló, cómo la casa chismeaba a sus espaldas, cómo Lin Rui la atormentaba. ¿Y ahora, por qué la molesta de nuevo? ¿No quería estar con ese Lin Rui? Ahora que la joven le ha concedido su deseo, ¿por qué realizar este acto hipócrita de reticencia, si ahora te arrepientes, qué hacías antes? La joven está muy feliz ahora, Marqués, no la arrastres de vuelta al pozo de fuego que es tu hogar, ya es bastante repugnante. Cuando te llevaste a Lin Rui y abandonaste a la joven en ese caótico callejón, ¿alguna vez se te pasó por la cabeza que podría perder la vida? Marqués, no hay segundas oportunidades en este mundo, ¿quieres arriesgar la reputación de la finca del marqués Buben? Que Lin Rui esté ahora en tu patio trasero, sin que nadie la conozca, no es así. Si se corre la voz de que te casaste con tu propia cuñada, ¿qué crees que pasará? Heu Qian palideció ante las palabras de Yune. Al día siguiente vino a mí con un acuerdo de divorcio firmado y una caja de billetes de plata. Ahora estás solo, guárdalos para tu protección. Puedes enviar a alguien a recoger tus pertenencias de la residencia del marqués en cualquier momento. Cuídate en el futuro. Si hay algo en lo que pueda ayudarte, siéntete libre de enviar una carta a la residencia del marqués de Buben. Acepté el acuerdo de divorcio y los billetes. Después de todo, uno nunca puede tener demasiado dinero, y como una mujer vulnerable, tener más fondos para protección siempre es algo bueno. Con la ayuda de la niñera, el negocio de la tienda de Bonton floreció. Incluso contraté a algunos ayudantes, por lo que solo necesitaba registrarme ocasionalmente. En mi tiempo libre bordaba, viajaba y disfrutaba de las montañas y las aguas, viviendo verdaderamente la vida que siempre había soñado. Escuché noticias de Heu Qian nuevamente 4 años después de nuestro divorcio. Tragedia. La viuda sucumbió al dolor y siguió al marqués en la muerte. La frontera sur de Chu estaba bajo ataque y se ofreció como voluntario para liderar las tropas en la batalla. En la batalla final, se mantuvo firme en las puertas de la ciudad, protegiendo a decenas de miles de civiles dentro, pero fue alcanzado por la última flecha de los arqueros enemigos y murió en la muralla de la ciudad. El marqués de Buben no tenía herederos y la anciana había fallecido 2 años antes, dejando solo Lin Rui en el patio trasero. Sin embargo, antes de partir a la guerra, el marqués de Buben dejó un testamento, donando toda la riqueza de la familia a la caridad, asegurando que las personas sin hogar tuvieran un lugar en el que confiar. El testamento también estipulaba que después de su muerte, las concubinas de la casa del marqués Buben debían entrar al templo familiar, abstenerse de comer
carne y cantar escrituras budistas para expiar sus pecados y orar por bendiciones. Cuando Lin Ruiyue recibió la noticia de la muerte del marqués Buben en batalla, se quedó completamente atónita, al enterarse de los arreglos que Heu Qian había hecho para ella. Lloró amargamente en el patio trasero. Si todavía hubiera sido la esposa principal de la casa del marqués Buben, podría haber permanecido legítimamente en la propiedad del marqués, pero ahora, ella era simplemente una concubina sin nombre. El general adjunto que trajo de vuelta los restos del marqués Buben dijo en sus momentos finales, el marqués repetía una frase, Wang Yang, si hay una próxima vida, que seamos marido y mujer de nuevo. El general adjunto no sabía de qué dama español el nombre del tocador era Wang Yang, pensando para sí mismo que el marqués no tenía una esposa principal, y suponiendo que podría ser la concubina en el patio trasero, Lin Ruiyue, al escuchar estas palabras, rió de buena gana al cielo dentro de la mansión Heu Qian. Quien hubiera pensado que la persona que recordabas al final serías en Wang Yang, jaja, después de hablar, lloró amargamente de tristeza. Esa noche, se puso el vestido de novia que llevaba cuando entró por primera vez a la mansión, y se ahorcó en el patio King Fen. Su fragante vida se extinguió cuando escuché las últimas palabras de Heu Qian. Simplemente sonreí levemente pensando para mí mismo, Heu Qian, si hay una próxima vida, tú y yo nunca nos volveremos a encontrar. El fin. Tener más fondos para protección siempre es algo bueno. Con la ayuda de la niñera, el negocio de la tienda de Bonton floreció. Incluso contraté a algunos ayudantes, así que solo necesitaba registrarme ocasionalmente. En mi tiempo libre bordaba, viajaba y disfrutaba de las montañas y las aguas, viviendo verdaderamente la vida que siempre había soñado. Escuché noticias de Heu Qian nuevamente 4 años después de nuestro divorcio. Tragedia. La viuda sucumbió al dolor y siguió al marqués en la muerte. La frontera sur de Chu estaba bajo ataque y él se ofreció como voluntario para liderar las tropas en la batalla. En la batalla final, se mantuvo firme en las puertas de la ciudad, protegiendo a decenas de miles de civiles dentro, pero fue alcanzado por la última flecha de los arqueros enemigos y murió en la muralla de la ciudad. El marqués de Buben no tenía herederos, y la anciana había fallecido 2 años antes, dejando solo a Lin Ruiyue en el patio trasero. Sin embargo, antes de partir a la guerra, el marqués de Buben dejó un testamento, donando toda la riqueza de la familia a la caridad, asegurando que las personas sin hogar tener un lugar en el que confiar. El testamento también estipulaba que después de su muerte, las concubinas de la casa del marqués Buben debían entrar al templo familiar, abstenerse de comer carne y cantar escrituras budistas para expiar sus pecados y orar por bendiciones. Cuando Lin Ruiyue recibió la noticia de la muerte del marqués Buben en batalla, quedó completamente atónita. Al enterarse de los arreglos que Heu Qian había hecho para ella, lloró amargamente en el patio trasero. Si todavía hubiera sido la esposa principal de la casa del marqués Buben, podría haber permanecido legítimamente en la propiedad del marqués, pero ahora, ella era simplemente una concubina sin nombre. El general adjunto que trajo de vuelta los restos del marqués Buben dijo en sus momentos finales, el marqués repetía una frase, Wang Yang. Si hay una próxima vida, que seamos marido y mujer de nuevo. El general adjunto no sabía qué nombre de tocador de la dama era Wang Yang, pensando para sí mismo que el marqués no tenía esposa principal, y suponiendo que podría ser la concubina en el patio trasero. Lin Ruiyue, al escuchar esto español palabras, se rió de buena gana hacia el cielo dentro de la mansión. Heu Qian, ¿quién habría pensado que la persona que recordabas al final serías en Wang Yang? Jaja. Después de hablar, lloró amargamente de tristeza. Esa noche se puso el vestido de novia que llevaba cuando entró por primera vez a la mansión y se ahorcó en el patio King Fen. Su fragante vida se extinguió cuando escuché las últimas palabras de Heu Qian. Simplemente sonreí levemente pensando para mí mismo, Heu Qian, si hay una próxima vida, tú y yo nunca nos volveremos a encontrar. El fin. Tener más fondos para protección siempre es algo bueno. Con la ayuda de la niñera, el negocio de la tienda de Bonton floreció. Incluso contraté a algunos ayudantes, así que solo necesitaba registrarme ocasionalmente. En mi tiempo libre bordaba, viajaba y disfrutaba de las montañas y las aguas, viviendo verdaderamente la vida que siempre había soñado. Escuché noticias de Heu Qian nuevamente 4 años después de nuestro divorcio. Tragedia. La viuda sucumbió al dolor y siguió al marqués en la muerte. La frontera sur de Chu estaba bajo ataque y él se ofreció como voluntario para liderar las tropas en la batalla. En la batalla final, se mantuvo firme en las puertas de la ciudad, protegiendo a decenas de miles de civiles dentro, pero fue alcanzado por la última flecha de los arqueros enemigos y murió en la muralla de la ciudad.
El marqués de Buben no tenía herederos, y la anciana había fallecido 2 años antes, dejando solo a Lin Ruiyue en el patio trasero. Sin embargo, antes de partir a la guerra, el marqués de Buben dejó un testamento, donando toda la riqueza de la familia a la caridad, asegurando que las personas sin hogar tener un lugar en el que confiar. El testamento también estipulaba que después de su muerte, las concubinas de la casa del marqués Buben debían entrar al templo familiar, abstenerse de comer carne y cantar escrituras budistas para expiar sus pecados y orar por bendiciones. Cuando Lin Ruiyue recibió la noticia de la muerte del marqués Buben en batalla, quedó completamente atónita. Al enterarse de los arreglos que Heu Qian había hecho para ella, lloró amargamente en el patio trasero. Si todavía hubiera sido la esposa principal de la casa del marqués Buben, podría haber permanecido legítimamente en la propiedad del marqués, pero ahora, ella era simplemente una concubina sin nombre. El general adjunto que trajo de vuelta los restos del marqués Buben dijo, en sus momentos finales. El marqués repetía una frase: Wang Yang. Si hay una próxima vida, que seamos marido y mujer de nuevo. El general adjunto no sabía qué nombre de tocador de la dama era Wang Yang, pensando para sí mismo que el marqués no tenía esposa principal, y suponiendo que podría ser la concubina en el patio trasero. Lin Ruiyue, al escuchar esto español palabras, se rió de buena gana hacia el cielo dentro de la mansión. Heu Qian, ¿quién habría pensado que la persona que recordabas al final serías en Wang Yang? Jaja. Después de hablar, lloró amargamente de tristeza. Esa noche se puso el vestido de novia que llevaba cuando entró por primera vez a la mansión y se ahorcó en el patio Qingfen. Su fragante vida se extinguió cuando escuché las últimas palabras de Heu Qian. Simplemente sonreí levemente pensando para mí mismo: Heu Qian, si hay una próxima vida, tú y yo nunca nos volveremos a encontrar. El fin. La viuda sucumbió al dolor y siguió al marqués en la muerte. La frontera sur de Chu estaba bajo ataque y se ofreció como voluntario para liderar las tropas en la batalla. En la batalla final, se mantuvo firme en las puertas de la ciudad, protegiendo a decenas de miles de civiles dentro, pero fue alcanzado por la última flecha de los arqueros enemigos y murió en la muralla de la ciudad. El marqués de Buben no tenía herederos, y la anciana había fallecido 2 años antes, dejando solo a Lin Ruiyue en el patio trasero. Sin embargo, antes de partir a la guerra, el marqués de Buben dejó un testamento, donando toda la riqueza de la familia a la caridad, asegurando que las personas sin hogar tuvieran un lugar donde confiar. El testamento también estipuló que después de su muerte, las concubinas de la casa del marqués Buben debían ingresar al templo familiar, abstenerse de comer carne y cantar escrituras budistas para expiar sus pecados y orar por bendiciones. Cuando Lin Ruiyue recibió la noticia de la muerte del marqués Buben en la batalla, se quedó completamente atónita al enterarse de los arreglos que Heu Qian había hecho para ella. Lloró amargamente en el patio trasero. Si todavía hubiera sido la esposa principal de la casa del marqués Buben, podría haber permanecido legítimamente en la propiedad del marqués, pero ahora, era simplemente una concubina sin nombre. El general adjunto que trajo de vuelta los restos del marqués Buben dijo en sus momentos finales. El marqués repetía una frase: Wang Yang, si hay una próxima vida, que seamos marido y mujer de nuevo. El general adjunto no sabía el nombre del tocador de qué dama era Wang Yang, pensando para sí mismo que el marqués no tenía una esposa principal, y suponiendo que podría ser la concubina en el patio trasero. Lin Ruiyue, al escuchar estas palabras, rió de buena gana al cielo dentro de la mansión. Heu Qian, ¿quién hubiera pensado que la persona que recordabas al final serías en Wang Yang? Jaja. Después de hablar, lloró amargamente de tristeza. Esa noche se puso el vestido de novia que llevaba cuando entró por primera vez en la mansión, y se ahorcó en el patio Qingfen. Su fragante vida se extinguió. Cuando escuché las últimas palabras de Heu Qian, yo simplemente sonreí levemente y pensé: Heu Qian, si hay una próxima vida, tú y yo nunca nos volveremos a encontrar. El fin. La viuda sucumbió al dolor y siguió al marqués en la muerte. La frontera sur de Chu estaba bajo ataque y se ofreció como voluntario para liderar las tropas en la batalla. En la batalla final, se mantuvo firme en las puertas de la ciudad, protegiendo a decenas de miles de civiles dentro, pero fue alcanzado por la última flecha de los arqueros enemigos y murió en la muralla de la ciudad. El marqués de Buben no tenía herederos, y la anciana había fallecido 2 años antes, dejando solo a Lin Ruiyue en el patio trasero. Sin embargo, antes de partir a la guerra, el marqués de Buben dejó un testamento, donando toda la riqueza de la familia a la caridad, asegurando que las personas sin hogar tuvieran un lugar donde confiar. El testamento también estipuló que después de su muerte, las concubinas de la casa del marqués Buben debían ingresar al templo familiar, abstenerse de comer carne y cantar escrituras budistas para expiar sus pecados y orar por bendiciones.
Cuando Lin Ruiyue recibió la noticia de la muerte del marqués Buben en la batalla, se quedó completamente atónita al enterarse de los arreglos que Heo Qian había hecho para ella, lloró amargamente en el patio trasero. Si todavía hubiera sido la esposa principal de la casa del marqués Buben, podría haber permanecido legítimamente en la propiedad del marqués, pero ahora, era simplemente una concubina sin nombre. El general adjunto que trajo de vuelta los restos del marqués Buben dijo en sus momentos finales, el marqués repetía una frase, Wang Yang, si hay una próxima vida, que seamos marido y mujer de nuevo. El general adjunto no sabía el nombre del tocador de qué dama era Wang Yang, pensando para sí mismo que el marqués no tenía una esposa principal, y suponiendo que podría ser la concubina en el patio trasero. Lin Ruiyue al escuchar estas palabras, rió de buena gana al cielo dentro de la mansión. Heo Qian, ¿quién hubiera pensado que la persona que recordabas al final serías en Wang Yang? Jaja, después de hablar, lloró amargamente de tristeza. Esa noche se puso el vestido de novia que llevaba cuando entró por primera vez en la mansión, y se ahorcó en el patio Qingfeng, su fragante vida se extinguió. Cuando escuché las últimas palabras de Heo Qian, yo simplemente sonreí levemente y pensé, Heo Qian, si hay una próxima vida, tú y yo nunca nos volveremos a encontrar, el fin, y cantar escrituras budistas para expiar sus pecados y orar por bendiciones. Cuando Lin Ruiyue recibió la noticia de la muerte del marqués Buben en batalla, quedó completamente atónita, al enterarse de los arreglos que Heo Qian había hecho para ella, lloró amargamente en el patio trasero, si todavía hubiera sido la esposa principal de la casa del marqués Buben, podría haber permanecido legítimamente en la propiedad del marqués, pero ahora, ella era simplemente una concubina sin nombre, el general adjunto que trajo de vuelta los restos del marqués Buben dijo. En sus momentos finales, el marqués siguió repitiendo una frase, Wang Yang, si hay una próxima vida, que seamos marido y mujer de nuevo, el general adjunto no sabía el nombre del tocador de qué dama era Wang Yang, pensando para sí mismo que el marqués no tenía esposa principal y suponiendo que podría ser la concubina en el patio trasero, Lin Ruiyue, al escuchar estas palabras, rió de buena gana al cielo dentro de la mansión, Heo Qian, quien hubiera pensado que la persona que recordaste al final serías en Wang Yang, jaja, después hablando lloró amargamente de tristeza. Esa noche, se puso el vestido de novia que llevaba cuando entró por primera vez a la mansión y se ahorcó en el patio de Qingfeng, su fragante vida se extinguió cuando escuché las últimas palabras de Heo Qian, simplemente sonreí levemente pensando para mí mismo, Heo Qian, si hay una próxima vida, tú y yo nunca nos volveremos a encontrar, el final, y cantar escrituras budistas para expiar sus pecados y orar por bendiciones. Cuando Lin Ruiyue recibió la noticia de la muerte del marqués Buben en batalla, quedó completamente atónita, al enterarse de los arreglos que Heo Qian había hecho para ella, lloró amargamente en el patio trasero, si todavía hubiera sido la esposa principal de la casa del marqués Buben, podría haber permanecido legítimamente en la propiedad del marqués, pero ahora, ella era simplemente una concubina sin nombre, el general adjunto que trajo de vuelta los restos del marqués Buben dijo. En sus momentos finales, el marqués siguió repitiendo una frase, Wang Yang, si hay una próxima vida, que seamos marido y mujer de nuevo, el general adjunto no sabía el nombre del tocador de qué dama era Wang Yang, pensando para sí mismo que el marqués no tenía esposa principal y suponiendo que podría ser la concubina en el patio trasero, Lin Ruiyue, al escuchar estas palabras, rió de buena gana al cielo dentro de la mansión, Heo Qian, quien hubiera pensado que la persona que recordaste al final serías en Wang Yang, jaja, después hablando lloró amargamente de tristeza. Esa noche, se puso el vestido de novia que llevaba cuando entró por primera vez a la mansión y se ahorcó en el patio de Qingfeng, su fragante vida se extinguió cuando escuché las últimas palabras de Heo Qian, simplemente sonreí levemente pensando para mí mismo, Heo Qian, si hay una próxima vida, tú y yo nunca nos volveremos a encontrar, el final.